Que Dios les bendiga a todos. Es un placer estar con ustedes en este tiempo de escuela de crecimiento, donde estaremos tratando un tema muy interesante que ha despertado muchas preguntas. Este tema se llama Apocalipsis en los últimos tiempos y estará basado en el libro de Apocalipsis, también llamado Revelaciones. Este día vamos a estar tocando la lección número 1, que es la introducción. Vamos a ver, primeramente tenemos que diferenciar, es bien importante cuando hablamos del libro de Apocalipsis o Revelaciones, es muy diferente a los libros, los escritos apocalípticos. Estos escritos apocalípticos son libros apócrifos, o sea, libros falsos, que fueron escritos por judíos en el primer siglo, pero no son parte del canon bíblico. ¿Por qué? Porque no se consideraron tampoco ni ahora inspirados por Dios. Su enseñanza es diferente a la de la Biblia. Su mensaje es pesimista y también están plagados de simbolismos y códigos extraños de un mundo celestial alejado de la tierra. Así que hay que saber que no es lo mismo decir libro de Apocalipsis o Revelaciones que escritos apocalípticos. Nosotros creemos en la palabra inspirada por Dios y esa está en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Aunque Apocalipsis sabemos que es un libro difícil de entenderlo en detalles, pero de manera general sí podemos conocer y entender y estar seguros de ciertas verdades sobre Dios y sobre este mundo. Por ejemplo, podemos entender que por muy oscuras que parezcan las cosas, Dios tiene el control del destino humano. También nosotros podemos conocer que Jesús venció la muerte y que su reino es para siempre, que el mal no tendrá la última palabra, que todo lo que ocurre es plan de Dios y que al final va a conducir a algo bueno, que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, donde existirá solo el bien y no habrá dolor ni tristeza. Y también podemos estar seguros que el plan de Dios es la salvación del mundo. Y también podemos saber que el plan de Dios es la salvación del mundo. Solo los que se opongan deliberadamente a Dios quedarán fuera de sus bendiciones. Bien, vamos a estar, como ustedes pueden ver en sus pantallas, Apocalipsis viene del griego apocalypto, que significa descubrir o revelar. Entonces, por eso se le llama al Apocalipsis libro de revelaciones, como cuando corremos una cortina, es revelar. ¿Revelar a quién? Pues es la revelación de Jesucristo, de que no es solamente aquel bebé que vino un día a nacer a este mundo, no está solamente aquel hombre que un día murió crucificado y está ahí en una cruz, o es aquel que anduvo caminando, sino que ahora podemos y vamos a descubrir que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El escritor del libro de Apocalipsis es el apóstol Juan. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:4. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. Yo, Juan, me dirijo a las iglesias que están en Asia. Esto fue alrededor del 96 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano. Este fue un tiempo cuando la iglesia era perseguida y el apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos. La isla de Patmos, como vamos a ver aquí se encuentra geográficamente la isla de Patmos. Es una isla a 100 kilómetros del sureste de Éfeso. Ahí, como ustedes lo pueden ver, está Éfeso en un círculo rojo y ahí podemos ver como con un globito está la isla de Patmos. Los que conocen de geografía pues van a ubicar que está cerca de Grecia. Entonces, esa es la isla de Patmos. Más o menos tiene una extensión como de 16 kilómetros de largo por 12 de ancho, una isla rocosa con poca vegetación. Más o menos como lo que mide la ciudad de Ensenada. Los que vivimos aquí en Tijuana, Baja California, pues conocemos Ensenada.
y esa era más o menos la extensión. Aquí vamos a ver Patmos, se ve una fotografía. Actualmente Patmos pues es una isla turística, tiene el otro lado de la isla, tiene mucha población y unas aguas muy hermosas, entonces se usa para que vengan barcos y la gente viene a visitar este lugar. Pero en ese tiempo era un lugar donde se mandaba a la gente que era los que eran presos, como decir hoy nosotros aquí en México lo mandaron a las Islas Marías. Así enviaron a Juan a la isla de Patmos. Dice que él estaba adorando al Señor en espíritu el día del Señor, y esta palabra que dice estaba parece indicar que él, cuando tuvo las visiones, se encontraba en la isla de Patmos, pero él escribió el libro después de su liberación, porque otro monarca luego lo liberó. Entonces él no murió en la isla de Patmos. Bien, entonces, para entender un poquito el tiempo de persecución bajo el reinado de Nerón, en este tiempo, este fue el primero de los emperadores que empezó a perseguir a la iglesia. En este tiempo, grandes multitudes fueron crucificadas, fueron lanzados a las fieras o fueron envueltos en materiales combustibles y usados en los jardines como antorchas. Hombres, mujeres y niños ardían en esos jardines del emperador, mientras el emperador se reía de los gritos de los hombres y mujeres y niños. En esta persecución murieron el apóstol Pablo, Pedro y posiblemente otros de los apóstoles también. Solamente quedaba Juan. Después, en la persecución de Domiciano, que fue del año 81 al 96, fue cuando Juan fue llevada a Patmos. Y aquí vemos una imagen también de cómo pues los cristianos eran llevados, ¿verdad?, a los leones, eran muertos. Así que fue un tiempo de persecución, y en este tiempo terrible de persecución fue cuando Dios le reveló a Juan y le dijo que lo escribiera para nosotros. Hay algo bien interesante antes de seguir que debemos entender. La verdad de Dios siempre ha sido revelada al hombre a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Apocalipsis es el final de esta revelación. Génesis es como los cimientos de los edificios y Apocalipsis es la punta de esos edificios. Sin uno de estos dos, la Biblia no estaría completa. Pero ¿saben qué? Yo quiero mostrarles algo muy interesante. Vamos a ver aquí en esta tabla una comparación entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Fíjese, es algo muy interesante. Libro de Génesis, que es el principio de todas las cosas, el paraíso se pierde. En Apocalipsis, el paraíso se recobra. En Génesis, la primera ciudad, Babel, fue un fracaso. En Apocalipsis, la ciudad de los redimidos, o sea, la nueva Jerusalén, será un éxito. En Génesis, el principio de la maldición, y en Apocalipsis encontramos que ya no habrá más maldición. En Génesis encontramos el matrimonio del primer Adán, o sea, del hombre, pero en Apocalipsis encontramos el matrimonio del segundo Adán, que es Cristo. En Génesis encontramos las primeras lágrimas a causa del pecado. En Apocalipsis, toda lágrima de los ojos de aquellos que creen va a ser secada. En Génesis vemos la entrada de Satanás al mundo. En Apocalipsis encontramos el juicio de Satanás. En Génesis vemos la antigua creación, el plan original de Dios, pero en Apocalipsis encontramos una nueva creación de Dios. En Génesis la comunión es interrumpida, la comunión con Dios. En Apocalipsis la comunión con Dios es restaurada.
Fíjense qué semejanzas y qué contrastes hay entre ambos libros. Así que nada es casualidad en las escrituras, que es la palabra de Dios. Bien, ¿saben? Algo que me gusta mucho del libro de Apocalipsis está ahí en el capítulo 1, versículo 3. Aquí lo están viendo ustedes. Las bienaventuranzas que Dios da a todos aquellos. Lo vamos a leer así. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, usted y yo somos bienaventurados, somos doblemente bendecidos, porque aquel que lee, aquel que comparte, aquel que predica la palabra de Dios y de esta profecía, tiene bendición. Así que yo tengo bendición de parte de Dios. Pero también los que oyen, usted que está escuchando esta palabra, tiene bendición de parte de Dios. Y dice, aquellos que guardan las cosas que están escritas, o sea, aquellos que obedecen lo que está escrito, porque el tiempo está cerca, el tiempo del cumplimiento de todas estas profecías está cerca. ¿Sabe? También Apocalipsis tiene una advertencia. Apocalipsis 22, que es casi al final del libro, o el último capítulo del libro, versículos del 18 al 19, dice, advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que se describe en este libro. Vengo en breve. Así que, mis hermanos y amigos, es importante no quitar ni añadir nada a la palabra de Dios. Vamos a ver ahí en el capítulo 1 también, en el versículo 4, cómo así como una carta, empieza el apóstol Juan y está saludando. Dice, yo Juan les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Aquí en el mapa ustedes están observando dónde estaban localizadas esas 7 iglesias, que dice la palabra estaban en Asia. Esa Asia no es el Asia que nosotros hoy conocemos como China, Japón, la India y otros países, sino es Asia Menor, que hoy llamaríamos, hoy se llama Turquía. Aquí está en el mapa y ustedes ven en un círculo rojo donde están las 7 iglesias de Apocalipsis, que vamos a estarlas viendo en unas lecciones más, que tienen unos mensajes muy hermosos también de parte de Dios y de advertencia también. Así que aquí están Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sardis, Éfeso, Filadelfia, Laodicea. Todos estos localizados en Asia Menor. Así que estas iglesias no eran las únicas iglesias en este tiempo, pero sí eran las iglesias que representaban a la iglesia de Cristo a través de la historia. El Señor las escogió para que usted y yo pudiéramos tomar un ejemplo y pudiéramos aprender. Así que dice en el capítulo 1, versículos del 4 al 8, dice, gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén.
Dice el versículo 7, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el principio y el fin. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. ¿Cuántos están esperando en esta promesa? Yo estoy esperando al que es, al que era y al que ha de venir. Está muy cerca, cada vez la venida del Señor Jesucristo está más cerca. Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo en su poder, en su gloria, en su esplendor. Juan le vio vestido de gloria. Dice el autor Meyer Perman, dice que aquel que fue juzgado por el mundo vuelve como su juez. Aquel que fue rechazado por los hombres ahora toma posesión de todos los reinos del mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a ver ahora a Jesucristo, esta visión que tiene Juan en medio de los candeleros. Versículos del 12 al 13. Dice el apóstol Juan: cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candeleros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Los candelabros, mis hermanos y amigos, son símbolo de las 7 iglesias. Las iglesias a su vez pues representan a la iglesia en general. Jesús en medio de ellos representa a que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él es la pieza principal de toda la actividad de la iglesia. Fíjense qué hermoso pensar que todo lo que usted y yo hacemos y servimos en la iglesia de Dios, lo hacemos por Jesucristo y para Jesucristo y a través de Él, porque Él es el que da la fuerza, la gracia, la sabiduría para hacer todo lo que hacemos. Mire, vamos a ver, Él vestía una túnica larga como con una banda de oro que cruzaba el pecho. Esto nos indica su posición como sacerdote y como rey. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Esto nos indica, mis amados, su majestad y su autoridad. Sus ojos eran como llamas de fuego. Esas llamas de fuego que todo lo examinan y que penetran hasta lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Y Juan continúa. Los pies eran como bronce pulido o bronce bruñido, dice en otra versión Reina Valera, bronce pulido refinado en un horno. Esto nos hace ver y entender su humanidad cuando Él vino a la tierra, pero a la vez su sobrenaturalidad. Su voz, dice el apóstol, tronaba como potentes olas del mar. Esa voz de poder que solo Jesucristo tiene y a la que puede decir a las olas y a los mares y a las tormentas de la vida: calla, enmudece. Esa voz de poder. Tenía, dice el versículo 16, 7 estrellas en la mano derecha. Aquí es algo bien interesante. Estas estrellas significan los pastores de las 7 iglesias, los siervos de las 7 iglesias de ese tiempo, que pertenecen a Cristo. Qué hermoso saber. Tal vez nos esté escuchando algún siervo, alguna sierva de Dios también, compañeros de milicia, ministros del Señor, predicadores de la palabra. Qué hermoso es saber que el Señor Jesucristo nos sustenta con su mano derecha. Qué hermoso es saber que no estamos solos y que lo que hacemos no lo hacemos nosotros mismos, sino que lo hacemos por su gracia
Qué hermoso es saber que Él está con nosotros. ¿Sabe? Esto me recuerda a una hermosa promesa en el libro de Isaías, capítulo 1, del 9 al 10, que dice así: yo te escogí y no te rechacé. Yo te dije, tú eres mi siervo, no tengas miedo, yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi diestra justiciera de mi mano derecha. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Dios nos da en esta hora a todos aquellos que tenemos una responsabilidad en la iglesia. También tenía una espada aguda, dice el apóstol, de doble filo que salía de su boca. Esa espada aguda representa la palabra de Dios, que es más cortante, dice el libro de Hebreos, que es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y nos ayuda a distinguir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Continúa el apóstol y dice, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor, representando su gloria. ¿Y qué creen que pasa? Dice el apóstol, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Miren, antes de concluir este estudio, yo quiero dejarles este mensaje a todos los que me están escuchando. Vivimos tiempos difíciles, tiempos donde pues viene el temor a nuestro corazón de enfermarnos, de morirnos. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo nos dice, no temas, porque yo vencí la muerte. Yo estuve muerto, pero yo resucité y aquí vivo por los siglos y algo más. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Así que si usted y yo hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos confiado en Él, no debemos temer a la muerte, porque el que venció la muerte está con nosotros. Y si podemos morir en este mundo, en esta vida, pero tenemos vida eterna si usted y yo creemos en el Señor. Es más difícil interpretar el libro de Apocalipsis dentro de los libros del canon bíblico, pero ¿sabe qué? Algunos consejos para nosotros. Cuando encuentre porciones que no entienda en el libro de Apocalipsis, no se preocupe en buscar interpretaciones forzadas o imaginativas. Es mejor decir, no entiendo, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y esperar a que Él nos muestre y nos dé mayor entendimiento. Conforme vamos avanzando en la historia y conforme nos vamos acercando a las profecías, vamos a ir entendiendo, se va a ir aclarando un poco más el libro de Apocalipsis. Pero ¿sabe qué? Aparte de la interpretación, lo más importante es que nosotros podamos aprender las hermosas lecciones que Dios nos enseña, podamos escuchar las advertencias que Dios tiene para nosotros en este tiempo y que podamos ser consolados con las preciosas promesas que Dios nos da en su palabra. Que Dios les bendiga a todos y los espero el próximo domingo.